tanto para los docentes, directivos, preceptores, para todos aquellos que tienen una tarea de conducción. El ubicarnos en la matriz psicológica del mundo en que estamos viviendo, porque si no lo tenemos claro es muy probable que nos cueste enormemente este proceso pedagógico. El mundo en el cual estamos viviendo tiene esa matriz cultural. Si quisiéramos definir esa matriz cultural, podríamos decir perfectamente que lo primero que descubrimos es que vivimos en un mundo de un enorme relativismo. No es algo tangencial, sino que es algo bien esencial. El relativismo significa que las verdades que hasta ahora parecían firmes, serias, intocables, hoy en día están vacilantes, cambiantes. Apenas comenzó su pontificado, Benedicto XVI comenzó hablando de la tiranía del relativismo. Palabra fuerte, expresión fuerte. El relativismo ya es de por sí bastante fuerte, pero además tiranía. Algo es tirano, es decir, algo ante el cual es muy difícil rebelarse, algo que está impregnando, que está dominando nuestro ambiente. El relativismo es uno de los signos típicos del mundo en el cual hoy en día vivimos. Todo es relativo. Nada es absoluto. Nada es firme, estable. Es como estar siempre en alta mar. Encontrarnos en arenas movedizas. Sentir que se nos mueve en una especie de terremoto todo cuanto era hasta ahora estable, firme, serio. Todo relativismo lleva a un subjetivismo. Este subjetivismo significa que lo que determina es el sujeto. Es el sujeto quien determina las cosas. No hay una verdad objetiva, sino que hay puras verdades subjetivas. Esta es la matriz psicológica en que vivimos. Pepito, Pepe, Pepón, que viene en nuestro colegio, tiene vehiculada inconscientemente, porque esto no es una racionalización ideológica, sino que es una experiencia cotidiana, tiene vehiculada esta realidad de que todo en definitiva es medio relativo. Después vamos a ver de dónde más nace esto, cómo se ha ido gestando esto. Primera dimensión de la matriz psicológica. Segunda dimensión, después vamos a entrar a ver consecuencias de esto. Vivimos en un mundo plural, el pluralismo. Pluralismo significa en este contexto que todo es posible y que todo debe ser respetado. El pluralismo se diferencia pluralismo de pluralidad. La pluralidad es algo positivo. La no discriminación. Es el respeto en la libertad de culto, en la libertad de expresión, etc. La pluralidad. Pero el pluralismo significa que todo vale igual. Todo vale lo mismo. Y cada uno tiene derecho, por tanto, también en ese pluralismo a manifestarse en palabras, en hechos, en dichos, en comportamientos, como se dé la gana. De tal manera que si mañana a mí se me ocurre andar en calzoncillo por Paraná, lo puedo hacer. Probablemente algunos se reirán. Si vemos a dos tipos besándose apasionadamente en la plaza de Paraná,
Podemos también mirarnos, rodearnos. Si vemos a dos tipas que hacen exactamente lo mismo, todo es plural. Si un loco de golpe se planta en algún lugar y empieza a proclamar las verdades maravillosas del neomarxismo, todo es pasible, pluralismo. Vivimos en un mundo plural. Ese pluralismo también tiene una consecuencia muy concreta, hay una manifestación muy visible, que es el hecho de que también las verdades son plurales. No solo el relativismo de la verdad, sino el pluralismo de la verdad. A mí me di cuenta de esto una vez estando, bueno, yo les conté que trabajé en Alemania 10 años, además de los años de estudiante que tuve allá, y una vez fui, nunca me voy a olvidar esa escena, yo fui maestro novicio ahí en Alemania, y teníamos novicios que hacían su práctica en una de los parques maravillosos que tiene Berlín. Y en uno de esos parques, se llama Wannsee, en uno de esos parques maravillosos vi un grupo de gente, varones y mujeres, desnudos, piluchos, como Adán y Eva antes del pecado. Ahí estaba un grupo de gente, y miro más o menos como a 150 metros, no eran más, 150 metros, un grupo de musulmanas y musulmanes. Y las musulmanas estaban desde arriba hasta abajo totalmente tapadas. Totalmente tapadas, la cara tapada. Y tú mirabas esa escena, si pudiésemos tener un zoom, podrías haber acercado o achicado eso y ver de golpe estos tipos piluchos y estos tipos absolutamente cubiertos. Y tú te decías, y era lo más normal del mundo, lo más normal del mundo. Ese es el pluralismo en el cual vivimos. Hay una tercera matriz psicológica en la cual hoy en día vivimos, que es el mundo del secularismo. Nuevamente, la secularidad es algo positivo, es la independencia de las realidades naturales, pero el secularismo significa la negación de todo espíritu trascendente de dimensión que no sea meramente tangible. Es el mundo de la matemática cuántica, aquello que yo puedo palpar, tocar, ver, oler, comer. Es lo empírico en el sentido más propio de la palabra. Es este el mundo en que vivimos, el mundo de lo empírico. Evidentemente que una de las dimensiones de ese secularismo es el hecho de que hay un eclipse de lo religioso. A Dios yo no lo puedo ver como yo estoy viendo ustedes, no puedo palparlo como palpo esta silla, no puedo olerlo. Por tanto, Dios no existe. Es una pura ficción de la fantasía. Ni siquiera los valores espirituales, independientes de los religiosos, son válidos. Vivimos una especie de secularismo increíblemente fuerte. Una matriz psicológica del mundo en que nosotros vivimos es el mundo de la masificación. La masificación significa que todos tienen que hacer más o menos lo mismo. En esa individualidad subjetiva, sin embargo, hay una increíble masificación que no nos damos cuenta. La masificación significa que toda la gente tiene que actuar exactamente iguales. Si tú actúas distinto, parece como raro. En la fábula de Esopo, cuando de golpe el rey se va y al interín viene la bruja y embruja las aguas del reino con la brujería de la locura, entonces todo el mundo se vuelve loco. Decide un día volver al rey y ve que todo el mundo, toda su gente está loca. Y habla con una, habla con otra, habla con otra, habla con otra, y de golpe esa misma tarde se reúne todo el reino y declara públicamente: el rey se ha vuelto loco. La trastocación absoluta de todo aquello que puede ser algo diferente. Vivimos en un mundo de la liberación absoluta. Bajo el principio de la no discriminación, todos tenemos que hacer exactamente iguales. Vivimos en un mundo de la rapidez absoluta, el mundo de la rapidez.
O sea, todo absolutamente tiene que ser rápido. Este hecho de vivir en lo rápido hace de que el hombre de hoy viva en la actualidad, pero una actualidad que desprecia todo lo que es tradición. La tradición es una mala palabra. Es un dinosaurio, es una realidad de museo. Y todo aquello que se impone como tradición, como elemento, digamos así, de historia, es una especie del pasado. Y se actúa frente a esa tradición como se actuó, por ejemplo, en la construcción de las basílicas de la antigüedad, que se tomaba partes para construir un nuevo mundo, pero lo anterior ya no existía. Todo aquello que significa volver al pasado, por volver al pasado, en el sentido de lo tradicional, no existe. Somos dinosaurios de museo. Este hecho de lo rápido, de lo inmediato, hace de que el hombre de hoy también no tenga, por supuesto, ningún reposo y permanentemente esté en la multiplicidad de las cosas. La multiplicidad significa mutación constante y permanente. Esto ha tenido un término técnico que se llama multitasking. Solemos hablar, esto es un artículo de La Nación, después le leo otra cosa más seria, un pedacito. Solemos cocinar, hablar por teléfono y mirar televisión, todo al mismo tiempo. Podemos hacer una llamada, responder un mensaje de texto y chequear emails en solo un instante, así como leer y escuchar música con la televisión encendida sin volumen, pero atentos a lo que pueda pasar. Manejar el auto mientras hablamos por teléfono, con suerte y responsabilidad, manos libres mediante, o con el celular a tiro por cualquier luz roja que indique un mensaje. La lista es infinita y cada quien sabrá cuáles son sus particulares costumbres cotidianas en casa, en la calle, en la escuela o en el trabajo. Multitasking, Eduardo Chactura, la revista de La Nación. Pero hay un señor que se llama Alessandro Baricco, con 2 C, que escribió un libro muy interesante, difícil de conseguir, que se llama Los Bárbaros. Después le explico el término, el por qué los bárbaros. Y en ese libro él tiene un pasaje también sobre esto, multitasking, y dice así: el nombre se lo han dado los americanos. En su acepción más amplia define el fenómeno porque vuestro hijo, jugando con la Game Boy, come una tortilla, llama por teléfono a su abuela, sigue los dibujos en la televisión, acaricia al perro con un pie y sirve la melodía de Godfrey. Unos años más tarde se transformará en esto: hace los deberes mientras chatea en el ordenador, escucha el iPod, manda mensajes, busca en Google la dirección de una pizzería y juguetea con la pelotita de goma. Las universidades americanas están llenas de investigadores dedicados a intentar comprender si se trata de genios o de idiotas que se están quemando el cerebro. Todavía no han llegado a una respuesta concreta. Es increíble. Todos los chicos que llegan al colegio de ustedes tienen esta matriz psicológica. Y es imposible tratar de educar si no tenemos en mente toda esta realidad en la cual estamos viviendo. Muchas cosas, tocamos miles de cosas a la vez. Dentro de esta realidad, esta es la matriz en la cual estamos. Habría miles de cosas para hablar. A ver, el por qué Baricco, Alessandro Baricco, llama
a este libro Los Bárbaros, es porque se imagina el tiempo en que los bárbaros invaden el Imperio Romano. Y se produce entonces un cambio impresionante en todo el mundo del imperio. Una trastocación absoluta de cosas que eran tradición, historia. Aparece algo que es totalmente diferente. Y los bárbaros tenían la posibilidad de venir hacia Occidente o irse hacia Oriente y llegar a China. Como los chinos se dieron cuenta de esta realidad, decidieron defenderse frente a la invasión de los bárbaros y levantaron la famosa muralla china. A pesar de eso, los chinos se les filtraron, ya sea porque hicieron huecos en la pared o porque entraron por arriba o por abajo. Nosotros no tenemos esa muralla ni tenemos esa posibilidad, de modo tal que esto nuevo que está viniendo se nos va impregnando en toda la vida normal cotidiana. La pregunta básica y fundamental, las preguntas básicas y fundamentales son tres. La primera de ellas es: ¿de dónde viene todo esto? ¿Cuál es la causa? Primera pregunta. Segundo, ¿dónde se manifiesta? Y tercero, ¿qué podemos hacer? Y sobre eso vamos a hablar un poquito, que más no sea, dentro del corto tiempo que tenemos a disposición. Lo primero y importante es tener en cuenta que las causas son múltiples. Una de esas causas es la pérdida de las personas e instituciones de referencia. Fundamentalmente, en la antigüedad, en el mundo moderno, no posmoderno, las personas y las instituciones de referencia eran tres, la Iglesia era una de ellas. La Iglesia a través del tiempo se ha ido cada vez más relegando hacia una realidad intimista y muchísimas veces solamente sacristanesca, de sacristía. Ha perdido el contacto en muchísimos casos con la realidad inmediata y con las personas, lo cual se ha manifestado en el lenguaje, se ha manifestado en la liturgia, se ha manifestado en miles de fenómenos. De tal manera que un chico normal, un joven normal, el lenguaje que nosotros utilizamos en la iglesia, no lo entiende. Yo estuve este fin de semana en San Rafael. Bueno, es una ciudad, es una diócesis muy particular, San Rafael. El sábado y domingo celebré Eucaristía y en San Rafael, y cuando le pregunto al cura párroco, amigo nuestro del movimiento de Johnston, algunas cosas para la liturgia, me dice: sí, pero una cosa importante, nosotros acá rezamos el credo largo, no el cortito, sino el largo. Entonces, mientras rezaba con el pueblo el credo largo, me hacía la pregunta: ¿cuánta gente entiende algo de miles de cosas que se rezan en el credo largo? Consustanciar al Padre, engendrado, no creado, de la misma naturaleza pero distinta sustancia. ¿Qué entiende la gente de todo eso? Y todo el mundo lo recita y todo el mundo lo dice. Entonces me pregunté, y después hice un ejercicio con uno de ellos, con un grupito de matrimonios del movimiento nuestro, que fue justamente después de la misa el sábado pasado. Y entonces traje el librito, el misal, y le hice unas 10 preguntitas, de preguntas específicas, por ejemplo, del credo. La mayoría de las personas no sabían distinguir qué significaba sustancia, en qué se diferenciaba el que era engendrado pero no creado, qué significaba la palabra consustanciar al Padre. ¿Se entiende? La Iglesia, una de las causas es que la Iglesia, que era referente de esta situación, ha perdido temperatura. Otro referente ha sido normalmente la universidad, es decir, la enseñanza. Pero la enseñanza también ha ido perdiendo temperatura, sobre todo a partir de la Internet.
y de los medios de comunicación. Hoy en día se puede instruir a la gente mucho mejor a través de la internet que a través de las clases que podemos nosotros dar. De tal manera que en este momento, en muchísimos lugares del mundo, acá se intentó hacer, pero mal hecho, en Argentina. Todos los alumnos van a sus clases con su netbook, pero no chatean en la netbook, no se comunican entre ellos, estudian en la netbook. Y estudiando en la netbook, descubren una serie de realidades maravillosas, mucho mejor que lo que el profesor les podría enseñar, como por ejemplo la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, o los ríos de España, o las guerras púnicas. De tal manera que ellos entran a través del ordenador, de la computadora, del netbook, entran por ejemplo en un río y navegan por el río ellos. Ningún profesor les podría dar esa posibilidad de navegar por el río. Y ven inmediatamente las pantallas múltiples, ¿no?, que hoy en día existen. Pueden perfectamente en un lado tener el orden de lo que sucedió, acá tenés una película de la guerra y acá tenés otra película de lo que sucedió con el bombardeo, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, en una sola pantalla. De tal manera que la gente puede aprender mucho más a través de los ordenadores y de Internet que a través, por ejemplo, de la universidad. La universidad ha perdido en muchísimos lugares la influencia real de ser formadora de la conciencia pública y de la matriz psicológica. Un tercer factor de orientación en la cual se basó la sociedad era el Estado. No los gobiernos, el Estado. El Estado enseñaba un comportamiento y un estilo uniforme y más o menos coherente en el tiempo de eso. Pero con el advenimiento de una serie de modelos de mal ejercicio del Estado a través de gobiernos que ejercían ese Estado, se fue perdiendo la matriz propiamente dicha. Y tenemos contradicciones increíbles, como en el derecho hoy en día civil, en donde por un lado se dice, por ejemplo, de que la vida comienza apenas, ¿no es cierto?, se produce la fecundación, pero sin embargo, en muchos lugares se aprueba sin problema, depende mucho de los lugares también, de la interpretación de eso, por ejemplo, el aborto. De tal manera que el Estado, en los tres, dentro de democracia, dentro de las tres formalidades que hacen al Estado, han ido perdiendo temperatura y han dejado de ser factores verdaderos de educación. Pero además hay otros dos factores. Uno de ellos se llama la familia. La matriz psicológica se daba en la familia. La matriz cultural nacía allí. De allí que en la familia el chico aprendía una serie de comportamientos y actitudes, a veces a través de ejercicios malsanos de autoridad, que despertaban celos, competencias, competitividades nefastas, envidias, pero muchas veces creando una auténtica presencia de eso. Hoy en día la familia, en muchísimos casos, por miles de factores, justificados o no, ha perdido la impronta de ser formadora de una matriz cultural. Y dentro de eso, tengo que decirlo con toda honestidad, la ausencia enorme de la figura paterna, del padre o del papá, no de la mamá, del papá. El papá es en la familia el que regala el orden, la disciplina, los valores y la impronta de luchar con el mundo. La madre debe preocuparse de la ternura, de la caricia, de los valores interiores, afectivos, cordiales del individuo. Es la encargada de cultivar el cuerpo del chico para bien, el crear familia y hogar. Pero es el papá, el encargado ante todo. Es el papá el encargado del orden, de la disciplina, de los valores, de enfrentarlo al hombre ante los problemas reales del mundo y resolver.
Y ante la ausencia enorme de padres, aquello de huérfanos con papá vivos, debido a eso se ha perdido esa matriz psicológica. ¿Quién ha tomado entonces el poder? Fundamentalmente los medios de comunicación. Y esos medios de comunicación vehiculados por intereses espurios a lo que podría haber sido los verdaderos valores tradicionales del mundo. De allí que uno de los problemas más serios en la educación es justamente la problemática de las comunicaciones y la problemática de cómo manejar todo este mundo de las redes sociales. Punto 1. ¿Dónde nace todo esto? Hay como un deterioro de los valores tradicionales y al mismo tiempo una ausencia muy grande de aquellos dirigentes que deberían haber influido en que no la tradición por la tradición, sino los valores dentro de esa tradición pudiesen seguir vigentes. Manifestaciones, quedémonos en lo segundo. Algunas manifestaciones de esto. Fundamentalmente quisiera mencionar 3. Una de ellas es la famosa teoría del género. La teoría del género, que bien conocen ustedes, y que nos parece como de alguna manera fácil de resolver, no es así. En la teoría, quizás, en la praxis nunca. La teoría del género significa que cada uno determina el sexo que quiere tener. Y debo respetar, además, en ese pluralismo y en ese relativismo y subjetivismo de la vida, debo respetar el sexo que la otra persona quiere determinar, de tal manera que la persona puede nacer con sexo masculino, pero sin embargo decidir, Florencia de la Vega, decidir, ¿no es cierto?, ser mujer. Y además se puede hacer, digamos así, los pechos y de alguna manera eliminar ciertos elementos de su cuerpo masculino. Uno determina el sexo. Y tengo yo que respetar, lo cual está bien, tengo que respetar perfectamente, ¿no es cierto?, el que la persona determine ser gay o ser lesbiana. Pero respetarlo no en el sentido del respeto que toda persona merece tener, independiente de su sexo, sino el respeto en el sentido de tener que decir, está bien, perfecto, muy bien, qué bueno, maravilloso. Esto termina no solo en el transexualismo o el transgénero, como se dice hoy en día, sino significa también en definitiva que también todo el mundo, por ejemplo, y ahí entra el segundo elemento, matrimonio y familia, sea determinado por este elemento, matrimonio y familia. Bueno, cada vez más en los colegios de ustedes van a empezar lentamente a venir chicos que vienen y cuando ustedes le preguntan padre, dice Pedro, y madre, y Juan. De la manera que ahora ya no se dice padre-madre, sino se dice progenitores. ¿Qué progenitor tiene esta persona? Pepito, que va a ser anotado en jardín de 3, de 4, 5, salita de 2, salita de 3, salita de 4, jardín. Ya no se dice papá, mamá, progenitores. ¿Qué progenitor tiene? Ustedes en varios colegios, no sé, aquí en Paraná, pero en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, en colegios que nosotros asesoramos, el Centro Pedagógico José Kenten, tenemos colegios donde ya claramente los chicos, y así como tal, deben ser respetados, dicen claramente que son gay. Entonces va a ser un campamento, y entonces los chicos no quieren dormir con el gay. Pero las chicas, porque hay algunos colegios que son mixtos, van y entonces les pregunta, el preceptor les pregunta a la chica, ¿ustedes pueden dormir con Pepe? Y la chica dice, por supuesto, si no hay ningún problema, no es peligroso. Qué problema moral, ¿no?, que hay entre paréntesis. El jueves pasado tuve una reunión muy interesante con médicos en Buenos Aires, con médicos. Yo asesoro un grupito de médicos, muy interesante. Y salieron varios problemas de carácter, porque había varios cirujanos plásticos. ¿Sabes este tipo de problemática, no? ¿Qué hago yo si yo soy cirujano plástico
y viene alguien y me dice, quiero que me hagan las lolas. Es varón, pero quiero que me hagan las lolas. ¿Puedo hacerlo? ¿No puedo hacerlo? ¿Debo hacerlo? El problema que se presenta es que tú puedes perfectamente decir que no, pero entonces puedes entrar en peligro, porque en esa ciudad determinada o en esa provincia determinada donde este señor pide eso, se está ahora discutiendo la ley muy clara de la aceptación. Él pudo zafar porque dijo claramente: los seguros sociales no aseguran, o sea, no hay aseguradora para este tipo de operación. Pero resulta que justo en esa provincia se está ahora elaborando un tema en donde también las aseguradoras deben asegurar ese tipo de cambio de sexo. ¿Se dan cuenta dónde estamos? Bueno, eso es esto: matrimonio y familia, género. El problema que se presenta como generación de esto también es toda la problemática de la vida. Y aquí hay tres temas muy serios. Pero en este mundo es donde están viviendo los chicos que llegan a ustedes. Esta es la matriz cultural. Uno de esos temas son los embriones congelados, que en Argentina ya los tenemos y bastantes, nada más que no salen tan a publicidad como sale, por ejemplo, en Europa o en América, en Estados Unidos. Los embriones congelados significa que vos congelás los embriones y los metés en un freezer. Y así como de golpe en el freezer sacás la hamburguesa, la calentás y la comés, así también del freezer podés sacar los embriones Imagínense ustedes hace 15, 20 años atrás imaginarse, por ejemplo, que una mujer puede alquilar su vientre. Todo lo que es el mundo de la biogenética es impresionante, pero es una manifestación de este relativismo, pluralismo, subjetivismo, etc. Imagínate tú, sacar, ¿no es cierto?, los embriones de acuerdo a como tú sacas del freezer algo que está frisado y bueno, lo desfrizás con microondas o en el horno directamente. Esa problemática de la vida tiene que ver con todo lo que son, por ejemplo, las fecundaciones in vitro. El hecho de que en el fondo yo juego de alguna manera a ser Dios. Y cada vez más se va llegando, y se va a llegar, sin duda, salvo que suceda algo muy particular, a influir en el embrión, de tal manera que vamos a poder tener embriones de primera, segunda, tercera, cuarta categoría, al estilo de Por un mundo feliz, ¿no es cierto?, de Huxley. Las 4 categorías: los dirigentes, los docentes, los trabajadores, los limpiadores. Y vamos a poder entonces distribuir lo que es la vida en la sociedad de acuerdo a eso. Influimos. ¿Usted quiere tener un chico joven, un chico rubio o morocho? Ojos azules, ojos verdes, ojos negros. 1,80 m, 1,60 m, 1,30 m. Otra problemática es la problemática del aborto. Dentro del campo de la vida, la problemática del nacimiento y del final de la historia. No por algo este año, en mayo y en abril, los obispos argentinos sacaron este tema muy claramente, de la eutanasia y también del aborto. Donde todo es relativo, mientras yo no jorobe la vida del prójimo, lo puedo hacer, ¿por qué no? Los valores trascendentes ya no existen, ¿verdad? Mientras yo no moleste la vida del otro, mientras no le tire la basura en la casa al vecino, no hay problema. Todo en mi caso lo puedo hacer como se dé la gana. Problema de la vida. Un problema muy serio es todo el tema de la sexualidad. Entendiendo la sexualidad en un sentido pleno de la palabra. El uso sano e indiscriminado al mismo tiempo, muchas veces, de todo lo que es el mundo de lo sexual. Evidentemente que sexualidad aquí significa genitalidad, procesos genéticos. Cada vez más los chicos
desde un vamos ya tienen claramente una información sobre el mundo de la sexualidad increíblemente grande, entendiendo información no meramente genital. El libro famoso Los Focolares, que es un libro estupendo, que yo lo recomiendo mucho, que se llama Hay algo más que no sepa. Uno de ustedes seguramente lo leyeron, y si no, yo lo recomiendo. Es un libro que comienza el título del siguiente ese, porque una maestra le pide a los chicos de 11 años, 10, 11 años, que escriban cómo nacen los chicos. ¿Cómo nacen los chicos? Y hay uno de ellos que empieza a escribir desde el acto sexual en adelante, los 9 meses de embarazo, hasta el momento en que nace la criatura. Y al final, después del escrito, todo perfecto, el chico pone abajo, hay algo más que no sepa. Y ese título, hay algo más que no sepa, es el título que tiene el libro. Es evidente que hay miles de cosas que no saben, el por qué, el para qué, cuál es el sentido. No es un proceso meramente mecánico la sexualidad. Bueno, pero esto yo creo que es un tema muy fuerte. Las relaciones sexuales, pero son manifestaciones, en definitiva, de esta matriz cultural. ¿Qué hacer? Tercer puntito, ¿verdad? Estas eran las causas por las cuales se llegó a esto. Hay muchas, ¿eh? En definitiva, hay un default de los verdaderos valores, etc. Algunas manifestaciones, algunas de ellas, por supuesto que hay otras también. El código, la reforma del Código Civil, es una manifestación maravillosa de esto, más o menos. Ahora, pelearse por la reforma del Código Civil sin tener en claro cuál es la matriz que está atrás es muy difícil. Y yo quisiera decir una cosa, yo estoy seguro que atrás de todo esto hay toda una mentalidad. Esto no es una cosa sino más, no es una cosa que viene, no es una corriente del tiempo, sino que atrás de esto hay mentalidades, hay voluntades, hay intencionalidades de querer cambiar esto así, de llegar a esta matriz absoluta y total de una especie de colectivismo diferente. Yo creo que hay que luchar por el Código Civil y por la reforma, y en fin, y gracias a Dios que hay personas que están trabajando en serio esto, justamente en función de estos temas, pero mucho más hondo. ¿Qué hacer? 5 puntitos. El primero de ellos, lo primero que podemos hacer es aceptar la realidad. Porque si no aceptamos la realidad, entonces muy probablemente vamos a seguir viviendo como si existiéramos como si no hubieran llegado los bárbaros. Entonces hay que aceptar, no significa darle el sí, ¿ok? Sino significa, tenemos que darnos cuenta que este es el mundo en que vivimos. Y es importante. Y como reflexionar atrás de las cosas que están sucediendo, siempre, atrás de lo que está sucediendo, siempre la matriz psicológica que está influyendo en este mundo. Aceptar la realidad significa punto de partida, igual que el tipo que tiene, digamos así, un problema serio en el corazón, un problema serio en el estómago, lo que sea. La única forma posible para que cambie es que acepte la realidad de que está enfermo, de que es distinto. A mí me impresionó mucho Bergoglio, el cardenal. Hace 2 años atrás tuvimos una reunión con él, varios curas, y después dijo una prédica, me pareció realmente impresionante. Dijo así: nosotros nos preocupamos, según el pasaje bíblico de Jesús en la parábola, que vamos a buscar a la oveja perdida para traerla de vuelta al redil. Pero en realidad es al revés. Hoy en día ha quedado la oveja en el redil y los 99 están afuera. Yo creo que esa perspectiva es honesta, es sincera. Lo demás es jugar al avestruz. Aceptar. Segundo, yo creo que tenemos que partir por la familia. Y la familia debe ser lo suficientemente clara
En los valores, en definitiva, es en las familias donde se generan los valores. Vamos a ir cada vez más hacia un cristianismo aparentemente muy masivo, las grandes peregrinaciones, los cientos de personas que peregrinan a la Virgen del Milagro en Salta, o del Valle en Catamarca, o de Luján en Buenos Aires. Sin duda, y gracias a Dios que sigan existiendo eso, porque en el fondo, ya veremos, es un reflejo de un sueño en el fondo inconsciente del hombre por algo mejor. Pero hay que trabajar abajo, en la familia, en los valores. Hoy como nunca, si hay un imperativo fuerte de valores, tiene que estar en la familia, y eso hay que inculcarlo. Ustedes que son docentes, preceptores, hay que inculcárselo a los padres. Fíjense, uno de los conflictos serios de la educación hoy en día es que hay una dicotomía muy grande entre colegio y familia. No solo porque muchas familias llegan para depositar a sus chicos y abandonarlos directamente, sino porque además nosotros mismos, docentes, no nos preocupamos, la institución educativa no se preocupa de generar caminos, y hay que generar nuevos caminos, no puedo entrar en el tema ahora. Generar caminos para que los padres de familia se den cuenta que la educación en primerísimo lugar pertenece a ellos, y que dentro de esa educación algo central son los valores. Trabajar en la familia. Tercero, hay que reformular todo nuestro mundo educativo, el colegio y la educación. Es en el colegio y en la educación donde tenemos que transmitir el que no todo es relativo. Pero esa forma de transmitir de que no todo es relativo no puede partir de los principios eternos del cristianismo, del derecho natural, que son ciertos, sino hay que partir sobre todo de lo que el hombre de hoy puede acceder, que es sobre todo el darse cuenta de que el embarazo no es bueno cuando no está bien hecho, y que el aborto es malsano, no solo porque es una muerte, lo dice el derecho canónico, el derecho natural y el derecho civil, sino que no es bueno porque eso genera en el corazón de la mujer y en el corazón del varón que generó este aborto, un trauma jamás curable, y sino siempre un sentimiento de culpa, una herida profunda en esa trama interior del corazón, de saber que mataste a alguien. Es decir, accesos para descubrir en el colegio auténticos valores, que el pluralismo tiene un elemento muy bueno. ¿Cuál es el respeto al otro? Pero ese pluralismo no significa que todo da lo mismo. Y eso se genera en los hechos concretos, que hay que despertar elementos de solidaridad, de compartir, de ayuda, de verdadero sentimiento humanitario, etcétera, etcétera. Hay que cambiar toda la metodología, mucho de nuestros colegios. Hay que acercarse mucho más al alumno, hay que partir de su perspectiva de interés. Cuarto, hay que generar nuevamente, porque dentro de este mundo tan interesante, porque no van a decir ustedes que el mundo de hoy no es fascinante, es fascinante el mundo de hoy. Yo no me puedo imaginar cómo hubo tiempo en que yo no trabajaba con computadora, no me puedo imaginar. Si el tener, yo escribo bastante, escribo tonteras y escribo cosas serias. Yo no puedo imaginar escribir un libro, por ejemplo, sin computadora, pero escribir una carta sin computadora. Ustedes saben que hoy en día casi no se escriben cartas. Los otros días me comentaba un asesor de juventud masculina que le pide a uno de los jóvenes, que le pide a uno de los chicos que por favor, ¿por qué no le escribís una carta? Un mail, no, una carta. ¿Cómo se escribe una carta? ¿Te escribe una carta? ¿No? ¿Que escribiste una carta? No. Harás una hoja, escribilo por un sobre, sí. Un sobre, ¿qué es el que? ¿Me estás jodiendo? Le dice, cura. El tipo nunca en su vida, 19 años, había escrito una sola carta. Nunca en su vida había escrito una carta. Y no es necesario en realidad, a veces sí, a veces no. No me digan que no es fascinante este mundo donde vos tocas un aparatito y de golpe escuchás la voz de una persona, así nomás, que podés andar por el mundo sin preocuparte de volver a tu casa y tener que escuchar el contestador automático. Es fascinante.
El hecho de que tú puedas tener contacto inmediato, ¿no es cierto?, con algo que está sucediendo en Asia, en África, en Estados Unidos, es fascinante. Pero junto con eso, darse cuenta de que atrás de todo eso hay anhelos profundos del alma. Y yo creo que esto es muy fundamental en lo que podemos hacer, los anhelos profundos. Porque aun cuando este mundo sea tan fascinante, este mundo no resuelve los problemas más hondos que el hombre tiene. Esto que mencionábamos antes, la seguridad. Fíjense, en un mundo relativo, pluralista, secularista y masificado hay una increíble inseguridad. Porque claro, si todo es relativo, eso te crea aparentemente algo estupendo, pero a la larga te crea una gran inseguridad. Entonces el hombre tiene esta necesidad de seguridad, tiene esta necesidad de ternura, tiene esta necesidad sobre todo de trascendencia. El gurú que apareció hace poquito en Buenos Aires. ¿Por qué se junta tanta gente? Por curiosidad, ok, concedido. Pero además, porque hay una nostalgia. El eclipse de Dios genera nostalgia de Dios. Y así como muchas veces el mundo religioso está oscurecido, al mismo tiempo hay uno más íntimo del alma, porque el deseo religioso es un instinto del ser humano. Es un instinto que no se lo puede reprimir, como no se puede reprimir el instinto de conservación, de defensa, etc. Entonces trabajar por el sentido, los anhelos profundos, la seguridad, un anhelo profundo, la ternura de alguien que te dice en serio que sos importante, la aceptación de las crisis que el hombre de hoy tiene, la aceptación de las crisis, por sobre todo el sentido de la vida. Es interesante las películas hoy en día, ver más allá de lo técnico de la película, que son maravillosas sin duda muchas de ellas, ver más allá de ellas cuáles son como los valores inconscientes en virtud de los cuales uno procesa eso que está oyendo. El elefante blanco. ¿Se entiende? Bueno, yo creo que eso es lo que hay que trabajar seriamente. Creo que junto con esto es muy importante crear nuevos espacios. Espacios en donde se den anhelos profundos del hombre en forma sana. Espacios. Ustedes saben que en Suecia se dieron cuenta, los suecos, de que no había más chicos y que la sociedad sueca moría indefectiblemente bajo el primor maravilloso de los medios que ellos tenían, morían. Entonces de golpe el gobierno sueco, hoy en día es así, al chico que nace tiene todos los seguros sociales, el primario, el secundario y la universidad paga. La madre tiene 2 años de licencia del trabajo que tiene, 2 años. El padre tiene 1 año de licencia, de los cuales 6 son obligatorios, el año se lo puede tomar de licencia, todo pago. Está llena Suecia, en este momento Suecia llama la atención, porque está lleno de niños. Bueno, ahí hay esquemas interesantes que se han ido desarrollando. Por supuesto, no bajo el prisma del orden de ser, de lo maravilloso que son los chicos, sino ante la necesidad y la urgencia de tener que tener una población que sigue existiendo y no se desintegre. Alemania tiene problemas muy similares, pero sobre todo más serios, porque se le ha llenado de musulmanes. No es el problema de los musulmanes, sino que es una cultura totalmente distinta. Por ejemplo, el rol de la mujer, totalmente distinto. El rol del trabajo, totalmente distinto. El comportamiento y las relaciones interpersonales, totalmente distinto al mundo cultural alemán. Entonces, cada vez más vos ves en Alemania rostros musulmanes, son turcos. Turcos de Turquía.
Y están en este momento analizando, trabajando leyes sociales para poder revertir este proceso. Creo que hay que crear esquemas, o sea, espacios de diálogo en donde, sin negar el hecho de que los bárbaros nos invaden, y ya nos han invadido, y no solo nos han invadido, sino que son los nativos ya casi, nosotros los inmigrantes, a pesar de eso, descubrir que hay valores que son trascendentes de todo ser humano. Bueno, yo quiero, porque ya estamos en la hora, invitarles a ustedes a que reflexionen un poquito sobre todo esto. Es decir, esto es un gran desafío pedagógico. Esa es la matriz cultural, las causas, pero también estas soluciones. Y el colegio tiene que tomar el toro por las astas. En el mundo de la religión y de la fe, esto se llama nueva evangelización. Los bárbaros tienen que ser evangelizados. Hay algo del derecho romano, digamos así, del imperio romano que sin embargo sigue. Hay algo de nuestra fe que realmente sirve y que les hace bien también a los bárbaros. Eso es la nueva evangelización, fíjense, un nuevo ardor. Creo que vamos viviendo cada vez más desde el mundo de la fe ahora, de un cristianismo mucho más comprometido interiormente por los valores verdaderos. Y cada vez más vamos a vivir esta especie como de paganismo de los bárbaros, donde van a convivir la Biblia con el calefón. Y no hay que extrañarse, no hay que sorprenderse, así eso vamos, es un poquito aceptar la realidad. Pero saber, sin embargo, que la Biblia es importantísima. Y se puede vivir sin calefón, pero no sin Biblia, ¿no? El desafío es eso también de poder analizar estos factores pedagógicos para poder descubrir que el colegio debe ser eso, transmisión de auténticos valores. Nunca a través de puras palabras, sino de testimonios. Nunca a través de la pura elucubración ideológica, sino de la experiencia de vida. En realidad, lo que se quiere lograr es eso, una experiencia de vida que nos satisfaga a todos. Bien, habría mucho más para decir, pero yo diría por aquí basta, ¿no es cierto? Para que puedan dormir tranquilos esta noche. ¿Alguna preguntita sobre este tema o sobre lo que vimos esta mañana? Si alguien tiene alguna, con gusto. Cuando usted hablaba del tema de darle límites al dirigido, a quien está bajo la